Buen día, mi nombre es Diana Lagos. Esta presentación es para la materia de Estadística Inferencial, un nivel 1. Es una materia del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la unidad 4, estimaciones y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis, con el docente Juan Morales, del grupo Z. Vamos a iniciar con el subtema estimación de la proporción de una población. Los objetivos es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar la proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimular el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Estos son algunos de los objetivos. Vamos a continuar. Las definiciones de estimación de la proporción de una población. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro proporcional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgada y es el cociente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimado insesgado. Continuando con más definiciones. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza de la probabilidad 1 diagonal A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Continuando con el subtema estimación de la proporción de una población. Otras definiciones son: las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.05, 99% con A igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Continuamos con la interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Continuando con el subtema estimación de la proporción de una población. Continuamos con las definiciones. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa de estadísticos muestrales que tienen
mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la población muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. A continuación, se presenta un ejemplo de la selección de género en la estimación de la proporción de una población. El Generic Institute realizó una prueba clínica del método X-sort, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-sort, de los cuales 525 nacieron niñas. Vamos a comenzar resolviendo el inciso B del ejercicio anterior sobre el caso de los SOC. Okay. Comenzamos viendo nuestra estadística. Vamos a gráficas y vamos a muestra de columnas. Vemos los datos resumidos. Vamos a agregar el número de eventos, el número de ensayos de 574 y de 525. Le damos en aceptar. Ahí vamos a ver el número de incidencias, los resultados con vamos a ir a opciones y el nivel de confianza del 95.0% de índice de confianza. Aceptar, y ese es el resultado que nos da el muestreo. La muestra es del 0.91 y el índice de confianza es del 0.88 al 0.93. Continuando con el ejercicio, vamos a usar el inciso C. Vamos a irnos a estadística, agarramos prueba de tamaño de muestra es por estimación, vemos que esté en media, ponemos la desviación estándar que nos salió en el resultado anterior y el número de tamaño de muestra. Vamos a estimar el margen de error. Aquí podemos ver que nos dan los resultados sobre los parámetros del tamaño de muestra, que fue el de 574, y el margen de error, que es de 0.074. Estos son los resultados. Continuamos con el inciso D de esta actividad. Nos vamos a ir a estadística, a potencia en tamaños muestrales, tamaño de la muestra para la estimación. Nos vamos a la desviación estándar que ya habíamos obtenido anteriormente de 0.90 para el inciso D, donde nos pide otro intervalo de confianza. Nos vamos al tamaño de la muestra y el margen de error es de 0.01 como nos los pide el ejercicio. En este caso el tamaño de la muestra es de 31.119. Continuando con la estimación de la proporción de una población, estamos en el ejercicio selección de género. El Generic Institute realizó una prueba clínica del método X-sort, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método X-sort, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método X-sort? Utiliza los datos muestrales
para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXORT. Calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%. El margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Vamos a continuar con el segundo ejercicio, el cual es muy similar al anterior, pero con un diferente tamaño de poblacional, tamaño de muestra poblacional y un margen de error del 1%. Vamos con el inciso B. Vemos que nos vamos a estadísticas básicas y usamos la proporción. El número de ensayos es diferente, 152, y el número de eventos va a ser de 127, que fueron los resultados arrojados. Vamos a dejarlo con el 95 de tamaño de muestra, y este es el Continuamos con el inciso C del ejercicio, en el cual lo vemos de nuevo estadística, potencia y tamaño de la muestra, y vemos el tamaño de la muestra del 0.95. Vamos a ponerle estimar el margen de error. Las cantidades son de 120, el tamaño de muestra es de 152. En la desviación estándar vamos a dejarla en 83. Vamos a darle a aceptar, el nivel de confianza queda igual. Y ahora nos da el margen de error de 0.133, y del tamaño de muestra pues es el que ya habíamos puesto anteriormente. A continuación se presenta el inciso D de este ejercicio. Vamos de nuevo a estadística básica, vemos el tamaño de muestra. Vamos a poner una desviación estándar de 0.85 y vamos a poner un intervalo de confianza, un nivel de confianza del 99 con un intervalo de margen de error del 0.2, y ese es el tamaño de muestra que nos da. A continuación vamos a hablar de la estimación de la media poblacional, desviación estándar poblacional conocida. Objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Continuando con el subtema de estimación de la media poblacional, desviación estándar poblacional conocida, vamos a continuar con las definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias poblacionales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Vamos a presentar un ejemplo en los pesos de hombres. El ejemplo trata de: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde el tamaño poblacional es igual a 40 y la media muestral es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar
dada por desviación estándar poblacional igual a 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población. Desviación estándar poblaciones igual a 26, a un nivel de confianza del 95%. En el siguiente ejercicio nos pide, en el ejemplo de los pesos de hombres, nos pide que en el inciso B que construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. A continuación vamos a hacer el ejercicio, nos vamos a estadística básica al tamaño de muestras y seleccionamos las medidas, los datos resumidos, el tamaño de muestra que es de 440, media de la muestra y la desviación estándar que son de 26 libras. 172 que es el resultado del peso promedio medio de la población de hombres. Nos vamos al nivel de confianza de 95, aceptar. Vemos que la población es de 40, la media es de 172 y la desviación estándar es de 26. Ese es el índice de curiosidad. Vamos a continuar haciendo el inciso C, donde nos pide que calculemos el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% de desviación estándar igual a 26 a un nivel de confianza del 95%. Vamos a ver en Minitab cómo lo podemos hacer. Vamos a estadística, potencia de tamaño de la muestra. Vamos a ver la media normal, la desviación estándar, la dejamos en 26 y el margen de error va a ser de 5. Nivel de confianza está bien, 95, y nos dice el tamaño de muestra. El siguiente ejercicio es del conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es igual a 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es igual a 0.54, a un nivel de confianza del 99%. Vamos a continuar revisando cómo se hace la estimación de media poblacional en el ejercicio de conteo de glóbulos rojos. Esto es para el inciso B, de donde nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a ir en Minitab, vamos a ir a nuestra estadística básica y el tamaño de muestreo para la media. Vamos a hacer muy similar al anterior, con un tamaño de muestra de 50 y la media de muestra de 4.63. Una desviación estándar. Nos dice la desviación estándar, el error y el intervalo de confianza del 95. Continuamos con el inciso C, donde nos pide que calculemos el tamaño
de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población debe ser igual al 0.54 y un nivel de confianza del 99. Vamos a revisar en Minitab cuál es el tamaño. Nos vamos a la gráfica. A estadística vemos lo que es la desviación estándar, nos las están pidiendo de 0.54 y el margen de error el intervalo de confianza debe ser del 25. Nos vamos en opciones y ponemos que es 99% del nivel de confianza en aceptar. Vamos a darnos cuenta que el tamaño de la muestra necesitamos que sea de 35 para obtener el margen de error del 0.25. Estimación de la media poblacional, desviación estándar poblacional desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar poblacional, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumple con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett de 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewer, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Estimación de la media poblacional, desviación estándar poblacional desconocida. Continuando con este subtema, vamos a hablar sobre las definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a muestra poblacional menos 1. Continuando con las propiedades de la distribución T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que L, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene
que tiene desviación estándar poblacional igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra, el tamaño poblacional se vuelve más grande. La distribución de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Estimación de la media poblacional, desviación estándar poblacional desconocida. Vamos a continuar en la elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z, la desviación estándar poblacional conocida y población distribuida normalmente. Distribución estándar poblacional conocida y tamaño poblacional igual o menor a 30. Utilice la distribución normal Student, la desviación estándar poblacional desconocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar poblacional desconocida y n mayor a 30. Vamos a continuar con un ejemplo de peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada, proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Vamos a continuar revisando cómo se hizo el ejercicio de ejemplo de pesos de basura en el inciso A y el inciso B, donde nos pide que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares y que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Vamos a continuar en Minitab, nos vamos a estadística básica, seleccionamos el tamaño de muestra, para la media seleccionamos la columna de pesos de basura y nos vamos a lo que son opciones. El nivel de confianza ya lo tenemos, vamos a aceptar y aquí nos va a dar el tamaño de muestra, la media, la desviación estándar, el error estándar y el intervalo de confianza del 95. En el inciso C vamos a calcular el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. Vamos a ver la desviación estándar debe ser del 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Vamos a continuar en Minitab, nos vamos a estadística básica, potencia, tamaño de la muestra estimada, la desviación estándar va a ser del 13.65 las libras y el margen de error debe ser 3, el tamaño de la muestra debe ser de 82. Continuando con los ejercicios de desviación estándar poblacional desconocida, vamos a tener el ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Calcule el tamaño de la muestra necesaria
si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población debe ser igual a 465 gramos, a un nivel de confianza del 95%. Continuando con el ejercicio de pesos al nacer, vamos a hacer el inciso B, donde nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer con un intervalo de confianza del 95%. Nos vamos a estadística básica, mostrar estadísticas. Vamos a cambiar aquí el nombre, este es sobre el tema anterior. Vamos a poner pesos, los datos resumidos de los datos que ya teníamos. El tamaño de la muestra debe ser de 186, que son los bebés que tienen una media de 31,03 gramos, y la desviación estándar, que va a ser los gramos que deben de pesar. El intervalo de confianza es del 95, nos da la media, la desviación estándar y el error. El intervalo de confianza es del 3002 y de 3203. En el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población debe ser igual a 465 gramos y con un nivel de confianza del 95. Vamos a continuar con Minitab. Donde nos vamos a estadística, el tamaño de muestreo para la estimación, ponemos los datos que el margen de error de confianza. Vamos a mover aquí lo que es el error es de 10 y la desviación debe ser de 465 gramos. El tamaño de la muestra debe ser de 8.309 bebés para poder saber cuál aplicaría. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Estimación de la varianza poblacional. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de las distribuciones normal y de t-student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por L igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar poblacional al cuadrado que otras medidas de variación insignificantes. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual
de desviación estándar poblacional, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar poblacional razonablemente buena. Aunque es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como estimación puntual de desviación estándar poblacional. Continuando con el tema de la estimación de la varianza poblacional, tenemos como ejemplo calificaciones de criterio FICO. Utilice las calificaciones de criterio FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% de las desviaciones estándar para todas las calificaciones de criterio. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95%. Continuando con el ejemplo de las calificaciones de crédito FICO, vamos a continuar con el inciso B, que es calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Vamos a continuar en Excel. Vamos a irnos a lo que es los datos, todos esos que se ven en pantalla. Son 100 datos. Nos vamos a estadística básica. Vamos a dar vamos a ver lo que son el T muestral de la varianza. De ahí vamos a elegir la columna en la que están las calificaciones de FICO. Vamos a seleccionar una más muestras de cada columna, que solo nada más elegimos la columna de FICO, de las calificaciones de FICO, y ahí vamos a ver lo que es la desviación, la varianza, el intervalo de confianza con el 95. Ahí es donde vamos a ver el del chi cuadrada, que la varianza va a ser de 8502. Y la desviación estándar, intervalo de confianza va a ser de 81.2 a 106.8. Continuamos con el inciso C, en el que nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Continuando con los datos que ya tenemos, vamos a irnos a potenciales y tamaños de muestras. Vamos a ver la desviación estándar de 75 puntos con el 10%. Y ahí nos está el tamaño de la muestra que ocupamos, es de 140. Esos son los resultados. A continuación, continuando con el tema de estimación de la varianza poblacional, el siguiente ejercicio es sobre el consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Calcule el tamaño de la muestra necesario
si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90%. El siguiente tema es sobre los fundamentos de la prueba de hipótesis. Vamos a empezar con las definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Continuando con el tema de fundamentos de la prueba de hipótesis, vamos a continuar con las definiciones. La hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una población media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera, y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada como HI o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor o menor que, menor que o bien desigual. HI es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Vamos a continuar presentando los métodos de pruebas de hipótesis en el subtema Fundamentos de la prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que esta es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El método de pruebas de hipótesis. Vamos a hablar sobre cuáles son los métodos de prueba de la hipótesis en el subtema Fundamentos de la prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadero. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Continuaremos hablando sobre los tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones, colas, extremas bajo la curva. Como se muestra en la imagen, su signo usado es HI es igual a prueba de dos colas.
Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Aquí es donde se usa el signo menor que en la prueba de cola izquierda. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha debajo de la curva. Aquí es el signo usado en H es igual a mayor que prueba de cola de derecha. Continuamos presentando cómo se hacen las decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. En los fundamentos de la prueba de hipótesis tenemos el criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es menor o igual a rechazo, es un rechazo nulo. Si el valor P es mayor a, no se rechace la hipótesis nula. Fundamentos de la prueba de hipótesis. La redacción de la conclusión final se da en base a lo que ya se ha previsto. Se maneja con un cuadro comparativo o un diagrama de flujo en el que se va indicando qué es aprobatorio y qué no es aprobatorio y el por qué se está rechazando o aceptando dicha hipótesis. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia del error tipo 1 particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. Objetivo: someter a prueba. Continuando con una prueba, con el subtema prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo de esto es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. En la prueba de una afirmación respecto de una proporción, vamos a ver el ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la cantidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01
para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Para el siguiente ejercicio vamos a continuar con el problema de las bombas de gasolina, en el cual nos está pidiendo que veamos estadística, la proporciones. Vamos a ver los datos que nos dan, si son 1299 y de 680, con una proporción hipotética del 0.20. Tiene que ser exacta, con un nivel de confianza del 99%. Debe ser menor o proporcional a la hipotética. Le vamos a dar en aceptar y vamos a continuar. Exacta, aceptar y aceptar. Y aquí nos da el valor hipotético. La hipotética nula nos dice que es igual a 0.2 y la hipotética es igual. El valor de P es igual a 0.002. Con esto podemos dar por terminado esta actividad. Los ejercicios detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen que 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de expertos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Vamos a continuar con el ejercicio detector de mentiras, en donde nos está pidiendo que son 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Vamos a irnos a los datos resumidos, que son de 98 resultados, como lo acabamos de mencionar, con un total de 98. Los eventos son 74 y la hipoteca es 0.95. No, es 80% de las veces, 0.20. Según el 0.8, con un nivel de confianza donde nos da el valor de hipótesis de 0.162. El siguiente subtema es la prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Vamos a continuar con los requisitos para hacer una prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. Debemos de tener conocimiento de desviación estándar de poblacional, tamaño de la muestra de mayor que 30, tamaño de la muestra menor que 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. A continuación vamos a ver un ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales. El tamaño poblacional es igual a 40 y la media muestral
es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Resolviendo el ejercicio de ejemplo de los barcos sobrecargados, vemos que vamos a dar los resultados. Nos vamos a estadísticas básicas, donde la Z de la muestra nos va a dar los resultados que deben ser los datos resumidos. El tamaño de la muestra es n igual a 40 y la medida de la muestra es de 172 libras, 172.55 libras. La desviación estándar es de 26 libras y realizar la prueba de hipótesis. La media hipótesis va a ser de 166. El nivel de confianza va a ser del 95 y debe ser igual a media de la otra. Nos vamos con los valores. El error de estándar media debe ser de 4.11 y los valores están presentes en la tabla. En prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida, vamos a hablar sobre el ejercicio latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a pruebas la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Vamos a continuar con el ejercicio de las latas de Coca-Cola. A continuación vamos a el tamaño de la muestra, que son 36 latas de 12.19 y con una desviación estándar de 0.11, que son las onzas. La medida hipotética son 12 y el nivel de confianza será del 99%. Aquí arrojamos el valor de Z, que es de 10.36, y el valor de P, que es de igual a 0. Continuando con el subtema, prueba de una afirmación respecto de una mediana desviación estándar poblacional desconocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar poblacional, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Para llevar a cabo esta prueba necesitamos cumplir con los siguientes requisitos: que el tamaño de la muestra sea mayor que 30 y que el tamaño de la muestra sea menor que 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Continuamos con un ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas sobre horas de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Stirling, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles
es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Vamos a continuar con los ejemplos de exceso de velocidad en California. Vamos a estadística, estadística básica, la T de la muestra. Vamos a ver los datos resumidos, en donde vemos que es 40 en velocidad, 68.4 que es los 2 kilómetros de la media, y la desviación estándar que son 5.7. La media hipotética son 65, con una desviación, con un nivel de confianza del 95. Y nos vamos a aceptar y vamos a ver el valor de t y el valor de p, que queda en 0, el valor de 3.77, los límites inferiores y el error de la media. Prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar poblacional desconocida. Este es otro ejercicio sobre las emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 de toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor que 8.5 toneladas. Vamos a ver cómo hacemos el ejercicio de las emisiones de automóviles. Vamos a irnos a lo que es la tabla de la muestra, la T de muestra, que sería 32 los automóviles diferentes, el 7.78 y 1.08 que son las toneladas. La media hipotética el nivel de confianza es de 95, nos dejamos en 95, nos vamos debe ser igual a media, y el valor de T es de 3.77. Continuaremos con el subtema de la unidad 4, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional al cuadrado, utilizando un método formal de pruebas de hipótesis. Para continuar con esta prueba es necesario cumplir con los siguientes requisitos. La muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución. Continuamos con un ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación es estándar, se aplica al rango normal. El resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utiliza los resultados muestrales con un nivel de insignificancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos. Continuando con el ejemplo de los pulsos de hombres, vamos a ver cómo se resuelve la muestra aleatoria. Bueno, vamos a ir a estadística, a la varianza. Vamos a poner una desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra va a ser de 40, que son la cantidad de hombres que se dieron al resultado, y de 11.3, que son los latidos por minuto. Vamos a realizar la desviación estándar hipotética y el valor de 10 latidos por minuto.
el nivel de confianza es del 95. Vamos a aceptar y ahí se muestran los resultados. La desviación estándar de 11.3, la varianza de 128 y así como el chi. Otro ejercicio es las calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que los grupos anteriores. A continuación vamos a mostrar el ejercicio de calificaciones de exámenes de estadística, donde vamos a ver el tamaño de muestras son de 27 calificaciones que se obtuvieron, 14.1, el valor debe ser de 9.3 y el nivel de confianza es de 99. La desviación debe coincidir con el otro, vamos a aceptar. Nos dan los valores de P, de desviación y la estadística de prueba.